Bien, ahora vamos a ver el concepto que engloba todo, que es el concepto de género. Les vamos a recomendar que vean los otros videos, el video de la introducción, el video de sexo biológico, el de identidad de género, el de orientación sexual y el de expresión de género, porque profundizando en esos conceptos es que vamos a comprender este gran concepto madre que engloba todo lo que está en esos videos. Así que es importante que los puedan ver aquellos videos antes de avanzar con este. ¿Qué es el género? El género como concepto que engloba todos estos otros conceptos que acabo de mencionar, que son a su vez esos conceptos los componentes del género. En uno de esos videos que les mencioné, vimos la diferencia entre sexo y género, pero el género es mucho más que ese concepto que vimos, que es el que se nos asigna al nacer. ¿Qué es el género? Hablamos del género como construcciones. Es algo que humanamente hemos construido. Hablamos de construcciones humanas. ¿De qué construcciones humanas hablamos? Hablamos de construcciones sociales, culturales, sobre todo culturales, sociales, culturales, políticas, históricas, sistémicas, y podemos seguir, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Construcciones basadas ¿en qué? Construimos algo. ¿En qué nos basamos para construir algo? El concepto de género, el primer concepto de género que todos, todas, todes comprendimos en un momento, estaba basado solamente en el binario, ¿verdad? En el binario varón-mujer. Entonces decimos, es una construcción basada ¿en qué? En la diferencia sexual entre los cuerpos. El concepto de género, que vimos, como les dije, en otros videos, sus componentes, se basó en la diferencia sexual entre los cuerpos. ¿Qué quiere decir que el género es una construcción social, cultural, histórica, política, que se basó en la diferencia sexual entre los cuerpos? Nosotros vemos cuerpos, primero solamente veíamos varones y mujeres, machos y hembras, que a lo largo de los videos entendimos por qué vemos hoy, en materia de derechos, otras identidades, otros sexos biológicos. Nosotros hemos visto históricamente cuerpos, ¿verdad?, que tienen diferencias sexuales. Por supuesto que existen las diferencias sexuales entre los cuerpos. Y en base a esas diferencias sexuales, construimos roles y estereotipos. ¿Y qué quiere decir que hemos construido roles y estereotipos? En una diferencia natural, que lo único natural que tengo es el cuerpo con el que nací, hemos construido diferencias sociales atadas a diferencias sexuales, que esas diferencias sociales que hemos construido no tienen nada de natural, son construcciones culturales. ¿Qué quiere decir esto? El género son construcciones basadas en diferencias naturales sexuales sobre los cuerpos. Diferencias sociales. ¿Qué implica diferencias sociales? Implica desigualdades. En base a las diferencias sexuales entre los cuerpos, hemos construido desigualdades sociales. Y al construir desigualdades sociales, es de esto que hablamos, que lo van a leer o ya lo leyeron en el material escrito, de que hablamos de relaciones desiguales de poder, de relaciones asimétricas entre los géneros. Para hablarlo más en fácil, no tan en difícil, ¿no? En base a las diferencias sexuales construimos diferencias sociales, es decir, desigualdades sociales, es decir, relaciones desiguales de poder. Y nos gusta decir el poder como verbo, ¿no? Lo que se puede y lo que no se puede, y lo que históricamente se ha podido y no se ha podido acorde a tu género. ¿Qué es esto? Las mujeres históricamente no podíamos trabajar. Recién muchos años después en la historia pudimos tener el derecho a trabajar en el espacio público, a circular el mercado laboral. Las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, y esto es una diferencia social, construida en una diferencia sexual. Las mujeres, en su momento, binariamente vistas solamente como mujeres con vulva, útero, etcétera, etcétera, solo por el hecho de ser mujeres, ingresamos 700 años después a la universidad que los hombres.
las mujeres no teníamos permitido estudiar porque no teníamos la capacidad o el intelecto, no, porque en base a una diferencia sexual, mujeres, no podíamos ingresar a la universidad. Por eso hablamos de relaciones desiguales de poder. Lo que históricamente se nos ha permitido o no se nos ha permitido, se ha podido o no se ha podido, poder como verbo, acorde a nuestro género y a los componentes del género que vimos, que vean en los otros videos. ¿Qué es esto de los componentes del género? ¿Qué se podía y qué no se podía por orientación sexual? Las personas no heterosexuales no se podían casar, no podían acceder a uno de los derechos civiles fundamentales que sí tuvieron históricamente las personas heterosexuales. En la República Argentina, matrimonio igualitario recién desde el año 2010. Entonces, cuando hablamos de género, que es lo que estamos hablando, que es el concepto más importante, además de que el género en una persona es el asignado al momento de nacer, acorde a esa genitalidad, diferencia sexual, corporalidad, el género se construye en torno a diferencias sexuales que sí son naturales. Y lo voy a redundar mucho porque acá nos mezclamos. Bueno, entonces, ¿qué es el género como construcción? No negamos, bajo ningún punto de vista, no negamos desde la perspectiva de género, que también es una perspectiva científica, no negamos las diferencias sexuales entre los cuerpos. Claro que existen diferencias sexuales entre los cuerpos. Lo que decimos, lo que sostenemos, es que no podemos seguir justificando y utilizando como argumento para discriminar, para ejercer violencia, para sostener las desigualdades sociales, el argumento de la sexualidad en los cuerpos. ¿Se entiende? Repito, no podemos seguir sosteniendo la desigualdad social basada en la diferencia sexual. Por eso este concepto de género como construcción nos ilumina, porque si es algo que lo construimos nosotros, que no viene determinado por naturaleza, lo podemos deconstruir y podemos construir otras cosas sin necesariamente esperar roles y estereotipos de las personas. Podemos construir otras cosas para justamente construir un mundo más libre, más igualitario, libre de violencia y discriminación. Por eso esta capacitación en Ley Micaela es una capacitación obligatoria en perspectiva de género, porque tenemos que entender que el género como construcción es uno de los componentes fundamentales de la violencia y la discriminación en nuestra sociedad por motivos de género.